noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Una vez más, les damos la bienvenida a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Aquí de la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá, les saludamos en el amor del Señor. Y es mi oración en esta noche que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada en sus vidas. Hoy una vez más estamos reunidos aquí frente a la pantalla del internet para compartir con ustedes el mensaje glorioso de la palabra de nuestro Señor. Meditando, escudriñando esta palabra y preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere que nosotros conozcamos acerca de su palabra. Es una palabra viva, es una palabra eficaz. Recordando lo que el Señor le dijo allí a Josué en su capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá o de la ley, de las instrucciones de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor nos dice en su palabra que nunca se debe apartar de nuestra boca este libro de la Torá, lo que nosotros traducimos o lo traduce nuestra Reina Valera como la ley, que realmente significa instrucciones. El Señor dice: nunca se aparte de tu boca este libro de las instrucciones que yo te he dado, sino que medites de día y de noche en él. Eso es lo que nosotros buscamos poder hacer: meditar la palabra del Señor de día y de noche. ¿Cómo la meditamos? Escudriñando las Escrituras. ¿Por qué escudriñamos las Escrituras? Porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, según lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 39. Igual como cuando Saúl o Pablo estaba predicando la palabra del Señor, dice que cuando él llegó a la ciudad de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué escrituras escudriñaban los discípulos de Berea? ¿Qué escrituras escudriñaban los judíos de Berea cuando escucharon el mensaje de la palabra del Señor a través de el apóstol Pablo? Las escrituras que ellos escudriñaban no era el Nuevo Testamento, no era el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque en el tiempo de cuando Saulo o Pablo de Tarso estaba predicando el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, el Nuevo Testamento aún no existía, aún no había sido escrito. Lo que hacía Pablo era que a través de las Escrituras, a través del Tanaj o Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, les mostraba a los judíos que Yahshua, que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. Luego, cuando Saulo va a predicar a los gentiles, igual lo hace de la misma manera. De esta manera, como hemos venido meditando en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, encontramos que Pablo predicó durante 1 año y medio en Corinto. Él allí fundamentó la iglesia en la piedra angular, en la piedra que desecharon los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él mostró que el cimiento de la iglesia, que el cimiento de la congregación que Jesús había formado era Jesucristo mismo.
que el cimiento no era Pablo, el cimiento no era Apolos, ni el cimiento era Cefas. El cimiento era nuestro y sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y que tanto Pablo como Apolos y como Cefas, o sea Pedro, sobreedificaron sobre este cimiento, dando a entender que Jesucristo es el cimiento de la iglesia, los apóstoles las columnas y nosotros las piedras vivas edificadas en él. Somos un cuerpo, somos un edificio, somos labranza de Dios. Ahora hemos venido meditando en esta carta de Pablo a los Corintios y hemos llegado al capítulo 4. Ayer hablábamos acerca de que nosotros somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Y hablamos cuáles son los misterios de Dios. ¿Cuáles estos misterios que estaban escondidos en la Escritura y que el Señor nos los ha ido revelando a nosotros? A nosotros. Y cuando la Biblia dice a nosotros, quiere decir que es revelado a ti y a mí, a todo aquel que ha sido lavado en la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Esta palabra, estos misterios no están reservados únicamente para los pastores. Estos misterios no están reservados únicamente para los predicadores, ni para los evangelistas, ni para aquellas personas que tienen altos títulos teológicos. Estos misterios nos han sido dados a todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, que escudriñamos las Escrituras día a día y que meditamos en estas Escrituras. Hoy vamos a mirar lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios 4, 2, Pablo dice, ahora bien, escucha esto, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Esto es lo que se requiere de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Aquí no te está hablando de los que administran el dinero. Aquí no te están hablando de los que administran las finanzas. Hay personas que predican acerca de cómo administrar dinero, de cómo administrar finanzas, de cómo una buena mayordomía. Y está bien, aquellas personas que quieran predicar sobre finanzas, que esté basado en la palabra de Dios, que prediquen un mensaje sujeto a la palabra, tanto el texto como el contexto, está bien. Predicar sobre finanzas no está mal. Predicar sobre mayordomía no está mal. Nosotros tenemos que aprender también a administrar nuestras finanzas, lo que Dios nos ha dado. Pero lo que Dios está hablándonos aquí a través de Pablo no es de administradores de finanzas, es de los administradores de los misterios de Dios. Aquellas personas que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que han recibido conocimiento de parte de Yahshua a través de su Espíritu Santo, todos nosotros somos llamados. Ahora acuérdate bien que Saulo aquí en 1 Corintios le está diciendo a los corintios que aún son carnales, que debiendo ser ya adultos todavía tienen necesidad de lechecita, de beber leche. Le dice, os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces. Y aún no sois capaces. ¿Por qué? Porque debiendo ya ser maestros, seguían en los rudimentos. Nosotros debemos ir profundizando la palabra de Dios. La palabra del Señor, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, cuando dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No, la palabra de Dios es profunda. La palabra de Dios, tú no puedes conocer todos los designios de Dios, pero a medida que tú vas profundizando en la palabra, a medida que tú vas escudriñando la palabra, a medida que tú vas meditando la palabra, entonces el Señor te va haciendo crecer en la palabra, crecer en el reino de Dios, a madurar, porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos como niños recién nacidos. El Señor quiere que tú madures y que yo madure, que seamos maduros. Ahora Pablo dice aquí que se requiere, ahora bien se requiere, es un requerimiento, es una exigencia que de los administradores dice que cada uno sea hallado fiel. Entonces, para saber si nosotros somos buenos administradores, o si queremos nosotros ser buenos administradores, gloria a Dios, de los misterios de Dios, tenemos que aprender a ser fieles, a tener fidelidad, a tener fidelidad con el Señor. Nosotros no podemos estar jugando a los cristianos, no podemos estar jugando a los mesiánicos. No podemos estar jugando a que sí y a que no, a que te cojo ratón y a que no cojo gato ladrón, ¿cierto? No, nosotros tenemos que ser fieles en los misterios del Señor. Administrar bien la palabra de Dios que te ha sido recomendada. Recuerda bien que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, dejó un mandamiento que nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Es un mandamiento. Y los mandamientos son ordenanzas y son de estricto cumplimiento. Cuando el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién le dice el Señor ir por todo el mundo y predicar el evangelio? A los evangelistas. No, Señor, no es a un grupo de personas que se llaman evangelistas. Si tú quieres decir que a los evangelistas es posible, porque todos nosotros somos evangelistas. Somos llamados a predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitas un título. Hermano, es que yo soy evangelista, tú eres evangelista, yo también. Todos nosotros somos evangelistas. A veces queremos tener títulos, pero el Señor nos está llamando, es una orden. Ahora, ¿a quién le dio la orden? A todo aquel que le entrega su vida al Señor Jesucristo tiene una obligación. Ahora que es salvo, lleve el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no te alimentas de la palabra, si tú no escudriñas la palabra, si tú no meditas la palabra, si tú no vives la palabra, tú no puedes predicar la palabra. Por eso Pablo dice que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y entonces de eso vamos a hablar. Ser hallado fiel. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel es aquel que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Esa es la definición que le da la Real Academia de la Lengua Española a la palabra fiel, que guarda fe, que cree, que ha puesto su confianza en alguien. ¿En quién hemos puesto nosotros nuestra confianza? En nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y que es constante, es una persona constante en sus afectos
en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuál es el cumplimiento de las obligaciones de aquellos que hemos recibido al Señor? Predicar el mensaje, vivir el mensaje, meditar el mensaje, escudriñar el mensaje y no defraudar la confianza depositada en nosotros. ¿Quién puso confianza en ti? ¿Quién depositó en ti confianza? Nuestro Señor Jesucristo ha depositado la confianza en ti. Si tú te has lavado con la sangre del Cordero y le has dicho, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón, yo quiero serte fiel, no puedes defraudar la confianza del Señor. Nosotros no podemos pisotear la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Y entonces aquí Pablo dice que se ha hallado fiel. El primero que lo que yo encuentro es que hemos hablado es predicar lo que hemos oído acerca de la palabra. ¿Qué dice el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí. ¿Qué es lo que había oído de Pablo Timoteo? Pablo no le había oído hablar a Timoteo de una religión. Pablo no fue a decirle a Timoteo que pusiera su mirada en Pablo y que todo lo que él hacía lo tenía que hacer Timoteo. No, Pablo cuando engendró a Timoteo, que es un hijo espiritual de él le enseñó el mensaje del evangelio del reino de Dios a través de la palabra escrita, de la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética que brilla como una antorcha en lugar oscuro, en la cual hacemos bien en estar atentos? La palabra del profeta, del pseudo profeta que se levanta y que dice: Dios me llevó, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo, y ahora yo todo lo que diga yo es lo que Dios habla y así dice el Señor, y todo lo que dice no está respaldado por la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra: yo no envié a tales profetas. Ellos hablan de su propio corazón, porque si ellos hubieran estado en mi secreto, entonces harían oír mi palabra. La palabra profética, mi amado hermano, la palabra profética, mi amado amigo que me escuchas, es la palabra escrita. Es la palabra que Dios nos dejó desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la palabra profética. La palabra profética que estaba enseñándole el Saulo de Tarso, Pablo, a Timoteo, era la palabra que estaba escrita en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento y que los judíos llaman el Tanaj. Para nosotros el Tanaj tiene que ser desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que ser. Ahora bien, allí, a partir del Antiguo Testamento, Pablo toma la palabra y Pablo muestra a través de la palabra que Jesucristo es el Señor. Y nosotros ahora que hemos escuchado a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de la palabra de Dios, a través del Hijo mismo, la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos que predicar la palabra y encargar a hombres fieles, a hombres idóneos, a que prediquen el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de hombres fieles, de hombres idóneos, no estoy hablando del sexo masculino, estamos hablando del género humano.
Recuerda que cuando Dios habla de hombre, está refiriéndose al hombre y a la mujer, varón y hembra. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice que varón y hembra los hizo. Ese es el hombre. O sea que esto no es solamente un mandamiento para los varones. Este es un mandamiento para el varón y para la varona, para el varón y para la hembra, para el hombre y la mujer. Es un mandamiento por igual que todos tenemos que llevar. No podemos ponerle bozal al buey que trilla. No podemos decirle a una mujer, tú no puedes predicar la palabra porque tú no estás. No, la palabra del Señor no me enseña eso. Cuando Pablo dice, yo no permito que la mujer hable en la congregación, le estaba diciendo, mire, si tiene alguna inquietud, pregúntele a su marido. Para eso está su marido, pero nunca dijo que no enseñara, nunca dijo que no predicara. Habían diaconisas, habían iglesias como en la casa de Priscila y Aquila. Cuando Pablo se refiere a la iglesia de Priscila y Aquila, normalmente siempre ha puesto a Priscila en primer lugar, que es la mujer de Aquila. Entonces, él está mostrando, en todo caso, no se está contradiciendo. Le está diciendo, si hay una mujer que no entiende el mensaje de la palabra, no pregunte en la congregación, sino pregúntele a su esposo. Ahora, esos eran asuntos culturales. Pero aquí entonces tenemos que nosotros buscar personas fieles e idóneas que prediquen el mensaje de la palabra. Si tú no estás en la capacidad de predicar el mensaje de la palabra, no le pongas tropiezo a la persona que lo está predicando. Somos llamados a predicar, sí, pero para predicar tú, para que nosotros prediquemos el mensaje de la palabra de Dios, necesitamos estar en el secreto de Dios. ¿Cuál es el secreto de Dios? Su palabra. Una cosa es orar en secreto y otra cosa es estar en el secreto. El secreto de Dios es su palabra. ¿Quieres conocer el secreto de Dios? Escudriña la palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Escudriña la palabra, medita la palabra, predica la palabra, vive la palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos como siervos del Dios viviente. Recuerda que Pablo está diciendo que los tengan los hombres como servidores de Cristo, de Yahshua HaMashiach. Ahora bien, luego el número 2 podemos ver que debemos mostrar honestidad en todos los aspectos. Una persona, un administrador que sea fiel, tiene que mostrar honestidad. No podemos ser deshonestos, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha. Nosotros debemos mostrar honestidad en todos los aspectos. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en la carta que Pablo le escribe a Tito. Le dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, que administra los misterios del Señor. Que él, vuelvo a leer, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Escucha esto, no soberbio. Tenemos que ir bajando, hermano, bajando. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor. Escucha esto, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Primero que todo, se tiene que ser irreprensible, que nadie tenga que hablar nada de él. Irreprensible como administrador de Dios. Estás tú trayendo el mensaje de la palabra de Dios y quieres ser un ministro, un siervo de Dios. Tienes que ser irreprensible.
que nadie tenga que hablar más de ti, no puedan decir nada de ti. Y si van a decir algo de ti, lo irán mintiendo. Eres irreprensible, somos irreprensibles, dice no soberbio. Hay personas que de pronto cuando ya el Señor lo ha puesto en eminencia, cuando ya el Señor le ha permitido que pastoree una iglesia grande o que dirija una iglesia, a veces se vuelven soberbios. Y se vuelven tan soberbios que no permiten que la iglesia, que los siervos, que las ovejas se le dirijan a ellos con su nombre, sino que tienen que llamarle pastor, o lo tienen que llamar obispo, o tienen que llamarlo como estos pseudoapóstoles que se levantan por ahí, apóstol. Y si tú lo llamas de otra manera, entonces te dicen que eres un igualado. Que eres, que de dónde salió este igualado, este levantado. No, mi amado, nosotros como ministros del evangelio tenemos que aprender a mirar a nuestro hermano como iguales o aún como mayores que nosotros. Amarlos de tal manera que nosotros estemos dispuestos a servirles, no soberbios, no iracundos. No, que no sean que deseando codiciosos de ganancias deshonestas, como hoy estamos viviendo. Hay mucha gente que está haciendo pisotear el nombre del Señor. Debemos que seamos hospedadores, que seamos personas dispuestas a servir. Se requiere del administrador, del obispo, administrador de Dios, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Olvidémonos de predicar nuestro evangelio. Olvidémonos de predicar nuestra palabra. Olvidémonos de predicarnos a nosotros mismos y empecemos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Prediquemos su palabra. No prediquemos lo que creemos, lo que pensamos o lo que nos parece. Tenemos que predicar un mensaje tal como lo hemos recibido, como se ha recibido a través de los tiempos, como a través del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos recibir el conocimiento. ¿Quieres tú ser sabio? Vuélvete ignorante. Deja tu sabiduría y adquiere la sabiduría de Dios. Deja de predicar tu mensaje y predica el mensaje de la palabra. Si nosotros aprendemos esto, vamos a ser buenos administradores de los misterios. Vamos a ser buenos administradores de Dios, de las cosas que Dios nos ha dado. O sea, no es que estemos administrando a Dios, no, de ninguna manera. Estamos administrando las riquezas de Dios, las riquezas del reino de los cielos. Estamos administrando, somos mayordomos que le servimos al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que la iglesia no es nuestra. La iglesia no nos pertenece. La iglesia le pertenece a Cristo. Él la compró, no yo. Él la compró, no tú. Él la compró. Somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Amén. Entonces, lo que podemos entender no solamente es que debemos explicar lo que hemos oído acerca de la palabra. Debemos mostrar honestidad en todos los aspectos, como dice aquí, retenedor de la palabra fiel, que como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tercero, yo veo que debemos adornar, mira esto, la doctrina del Señor. Sigue diciendo Pablo, allí en su carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, exhorta a los siervos. Ahora, nosotros decimos, bueno, los siervos, pero yo como no soy siervo y como en mi iglesia no hay siervos, no tengo que exhortar, porque en mi iglesia lo que hay es líderes. Entonces a ellos no los exhorto porque ellos, el líder tiene la palabra, lo que el líder diga, así se hace. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, perdóneme si usted le estoy tocando su corazón. El Señor Jesucristo no vino a llamar líderes. Los líderes están en el mundo. El Señor Jesucristo vino a llamar siervos. El Señor Jesucristo nunca en su palabra a los que llamó, les llamó líderes. A los grandes que nosotros conocemos como grandes hombres de Dios, como Moisés, como David, como el mismo Josué, como Israel. El Señor le llama mi siervo Abraham, mi siervo Moisés, mi siervo David. Pablo mismo se presenta como siervo y los apóstoles se presentaron como siervos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey Señor, se presentó como siervo. Entonces el Señor dice, mire, enséñenle a los siervos a que no sean respondones. No empiecen, no entren en contiendas en cuanto a la palabra. Hablen la palabra de Dios con sabiduría. Enseñen la palabra de Dios con sabiduría. Muestren con sabia mansedumbre que ustedes están bajo la cobertura de Dios. Que lo que ustedes están enseñando es la palabra de Dios tal como ha sido enseñada. No sean respondones. No anden peleando con sus hermanos. No anden peleando con sus jefes. No anden peleando los pastores con las ovejas ni las ovejas con los pastores. No quiere decir que porque yo soy pastor, entonces ya no soy siervo. Igual, sigo siendo siervo y sigo siendo oveja y sigo siendo un ministro. Pero tenemos que adornar la palabra del Señor con palabras fieles. Dice que no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Esa gracia de Dios que se ha manifestado para la salvación no solamente ha sido para ti. Hermano, yo doy gracias a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. En cambio, aquellos que están en el mundo han sido predestinados para ser condenados. Dios los creó para que se condenaran. ¿Dónde dice eso? Cuando yo creo que Dios me escogió a mí por mi categoría, que Dios me escogió a mí por lo bueno que soy, porque Dios me escogió porque soy mejor que los demás, estoy siendo soberbio, estoy mostrándome soberbio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios nos predestinó definitivamente. Pablo lo enseña. Dios nos predestinó para ser salvos. Pero Dios no predestinó solamente un puñado de hombres y mujeres, sino predestinó a toda la humanidad para que fuera salva, pero no toda la humanidad será salva por cuanto han rechazado la gracia y misericordia de Dios. El Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Todos somos llamados. Escogidos somos los que hemos aceptado por fe la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por eso Pablo está diciendo aquí, porque la gracia, la palabra gracia significa misericordia inmerecida de Dios, se ha manifestado, escucha bien esto, para salvación a todos los hombres. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros como administradores. Adornemos la palabra, no poniéndole arandelas, no poniéndole palabras bonitas. Hay personas que adornan la palabra, no actuando conforme a la palabra, sino añadiéndole a la palabra. Y la palabra del Señor es clara cuando dice, toda palabra de Dios es limpia.
Él es escudo a todos los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso está en el libro de los Proverbios, no sé si es capítulo 30, 31, versículo 15, pero allí lo dice. Toda palabra de Dios es limpia. Él, Dios, Elohim, es escudo para los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Quiere decir que adornar la palabra de Dios no es añadirle a la palabra de Dios. Adornar la palabra de Dios no es decirle a la gente, mire, acepte a Jesucristo y sus problemas se acabaron. A partir de ahora usted tiene casa, carro y beca. Eso no es adornar, eso es añadir. Eso es ponerle algo que va en contra de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Es lo que tenemos que vivir, pero somos llamados a administrar, adornando como con nuestra actitud, adornando como con la buena enseñanza, reteniendo la buena palabra, predicando la buena palabra, no siendo respondedores, mostrando el amor de Dios a nuestros hermanos. Así estamos adornando el mensaje de la palabra. Que nadie pueda decir mal de ti, que no vayan que nadie tenga nada que decir de la iglesia, que la iglesia sea una iglesia que esté procurando hacer siempre la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios. Y ahora, por último, voy a terminar con esto, es insistiendo. Ser buen administrador de los del Señor, de los misterios de Dios, es aquel que insiste con firmeza, insistiendo con firmeza. Tito 3:8 dice Pablo de la siguiente manera: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es lo que dice Pablo? Insiste con firmeza el mensaje de la palabra. Edifica la iglesia para que los que creen, escucha esto, no es para los que no creen, para que los que creen en Dios, para aquellos que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. No somos salvos por obras, definitivamente no. Somos salvos por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se lo gloríe. Pero mi amado hermano, las obras, las buenas obras que nosotros empezamos a ejecutar, son el producto de nuestra fe. El producto de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. La pregunta es, para nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, estamos predicando lo que hemos oído acerca de la palabra. Estamos predicando lo que hemos oído de los apóstoles y los profetas, los santos hombres de Dios. Estamos nosotros mostrando honestidad en todos los aspectos. Estamos nosotros adornando con nuestra actitud la palabra de Dios. Y por último, estamos insistiendo con firmeza en la iglesia que se agarren del Señor. Estamos predicándole la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Esa respuesta solamente, si tú eres un siervo de Dios, la tienes tú. Este mensaje es para edificar la iglesia, pero también para decirle a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo, que Dios les ama, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú eres de aquellas personas que aún
no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito en esta noche a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Hoy es el día de salvación, es la hora aceptable. El Señor te está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en esta noche. Te voy a invitar a hacer una oración de fe. Y si quieres repetirla después de mí, repítela. Si crees, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres entregarle tu vida al Señor, cierra tus ojos y di estas palabras. Dile, Señor Jesús, en esta noche me presento delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón y que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, lava mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy posesión única y exclusiva tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe o una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios ha entrado en tu corazón. Ahora, lo único que me queda por añadirte es, si tú no tienes una Biblia, consigue una Biblia en la librería cristiana más cerca a tu casa o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a leerla, escudriña la palabra de Dios, empieza con los evangelios, el Nuevo Testamento, y pídele a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo el Señor te ilumine su palabra. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días en oración. Llévale tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades. Todas lo que tú quieras hablar, háblalo con Dios como con un amigo y ten la certeza que Dios te escucha y Dios te responde. Número 3, busca un lugar donde se predique el mensaje completo de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca a tu ciudad, donde tú vives y no sabes, házmelo saber. Escribe con un mensaje de texto o en el Messenger, o aquí un comentario, y si está en mis manos, yo buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Vamos a terminar. Vamos a estar orando por las personas que están enfermas. Vamos a orar por aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo. Vamos a orar por las personas que tienen necesidades económicas, por los niños del mundo, por los matrimonios, por la iglesia y por Israel. Si quieres acompañarme, vamos a orar juntos. Vamos a orar. Si tú estás enfermo o sabes de una persona que está enferma y quieres orar por ella, vamos a orar por ella. Vamos a creer. Vamos a pedirle a Dios que le sane. Si tú que hay alguna persona que crees que está atada, vamos a orar por esa persona para que el Señor quite esas ataduras de esa persona. Si estás en necesidad económica o si sabes de alguien, vamos a orar por eso. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amén, amén, gloria a Dios. Mi hermana Janet nos pide oración por sus hijas, vamos a estar orando por ellas. Si hay alguna otra persona que quiera hacer petición de oración, quieres escribirlo aquí, házmelo saber y vamos a orar juntos.
Yo voy a orar contigo, tú vas a orar conmigo y el Señor va a escuchar, porque si dos nos ponemos de acuerdo en pedir algo, el Señor lo hará. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos para darte gracias, Señor, para bendecirte, para glorificarte y para exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh, amado Dios, bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos diste, Señor, el poder de compartir el mensaje de tu palabra en esta noche. Señor, gracias por esta congregación que se ha reunido, Señor, a través de la red del internet, Señor. Y en esta noche queremos, Señor, levantar nuestra voz en oración, Padre Santo. Primeramente, Señor Dios mío, por aquellas personas, Señor, que están enfermas, Señor. Por aquellas personas que nos han pedido oración, Señor, por sanidad, Señor. Pues, Señor, te estamos pidiendo, Señor, Dios Todopoderoso, oh Padre del cielo, la gloria, Señor, por Alexia, Señor, allí en Phoenix, Arizona, Señor. Señor, que seas tú poniendo tu mano sanadora, Señor, Dios mío. Señor, quitando todo tumor, Señor, que haya en su cuerpo, Padre Santo. Señor Dios mío, por Jenny, Padre. Señor, por Aida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también, Padre Santo, del cielo y la gloria, por aquellas personas, Señor, que nos están viendo, Señor, que están orando por alguien o por ellas mismas, Señor. Oh, Padre del cielo y la gloria. Mira aquellas personas que tienen una enfermedad cerebral, enfermedad del corazón, Señor, enfermedades, Señor, de los pulmones, riñones, Señor, intestinos, del estómago, del hígado, del páncreas, Padre Santo, enfermedades en los huesos o en la piel, Padre del cielo y la gloria. Ahora mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te suplicamos, sana, Señor, estas vidas. Pon tu mano, Señor. Declaramos, Señor, tu palabra. Tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, Señor, y declaramos que al extender nuestra mano, Señor, en señal de bendición, Señor, estas enfermedades desaparecen, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre amado. Oh, Señor, también tu palabra dice, Señor, que echaríamos fuera demonios, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, presentamos a aquellas personas, Señor Dios mío, que en este momento tienen un espíritu, Señor, de depresión, espíritu de suicidio, mujeres embarazadas con espíritu de aborto, mujeres, Señor, con espíritu de lesbianismo y hombres con espíritu de homosexualismo, Padre Santo. Señor Dios mío, aquellas personas que tienen espíritu de idolatría, hechicería, de brujería, Padre Santo, para que seas tú, Señor, liberando estas vidas, Padre. Aquellas personas con espíritu, Señor, de avaricia y de robo, de muerte, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te suplicamos, da libertad al cautivo, Señor Dios mío. Oh, poderoso Dios, oh, Cristo de la gloria, oh, soberano Dios, estamos poniendo delante tu presencia, Padre Santo, aquellas personas, Señor Dios mío, que tienen necesidades económicas, Padre. Oh, Señor Dios mío, por mi hermana Yanera y en Colombia, Padre Santo. Señor, sé tú, Señor, abriendo puertas, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, Padre, para que, Señor, ellas puedan conseguir, Señor, un trabajo estable. Bendícele, Señor, a ella y a todos aquellos, Señor, que están en necesidad, Padre. Bendícele, Señor, su alacena, Señor. Bendícele su artesa y amasar. Bendícele su entrar y su salir. Bendíceles el campo de su trabajo. Provee, Señor, fuentes de trabajo para aquellos que no lo tienen, Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo te lo suplicamos, Señor. Te pedimos, Señor, Padre Santo del cielo de la gloria, por las hijas de mi hermana Yanet, Señor Dios mío. Señor, para que tú guardes su corazón, para que tú, Señor Dios mío, Padre Santo, haga de estas hijas mujeres de Dios, Padre. Mujeres, Señor, entregadas a ti. Te pedimos por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, Padre, por los hijos de cada uno de los que nos están viendo a través del internet, por los hijos de la iglesia, Padre Santo. Señor, guarda, Señor, a estos hijos,
esta descendencia nuestra, Padre Santo. Vuélvelos al camino, Señor Dios mío, aquellos que se han apartado, Padre. Oh, soberano Dios, oh, Cristo de la gloria, te suplicamos por los hogares, Padre Santo, aquellos hogares que están, Señor, desmoronando, aquellos hogares, Señor Dios mío, que están pensando en el divorcio, Padre, aquellos hogares, Señor Dios mío, Señor, que creen que no se entienden, Señor, únelos. Únelos, Señor, con cuerdas de amor que no se puedan romper, Señor Dios mío. Que lo que tú uniste no lo separe el hombre, Padre Santo. Da sabiduría, da inteligencia, dales el amor, Señor, que ellos necesitan, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Oh, Padre Santo. Presentamos delante de tu presencia, Señor, los niños, Señor, del mundo. Estos niños abusados, estos niños maltratados, estos niños violados, estos niños, Señor, Dios mío, desamparados, huérfanos, Señor. Los niños de la guerra, Padre Santo. Y todos los niños, Padre Santo, Señor, Dios mío. Oh, Padre Santo, que los guardes. Oh, Señor, que cures heridas. Oh, Señor, que sanes, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Heridas psicológicas del corazón, Padre. Señor, no permitas que el enemigo toque, Señor, la juventud en el mundo, Padre. Por el poder de tu Espíritu Santo, levanta hombres, mujeres temerosas de ti, Señor Dios mío. Oh, poderoso Dios, mira tu iglesia, soberano Dios. Mira tu iglesia, Padre Santo, Señor Dios mío, alrededor del mundo. Tu iglesia en los países musulmanes, tu iglesia en los países comunistas, tu iglesia en los países occidentales, donde se quiere poner mordaza al evangelio. Guarda tu iglesia, levántala, Señor, fortalécela, Señor, y haz de tu iglesia, Señor, una antorcha que brille en lugar oscuro, Padre Santo. Oh, soberano Dios, te pedimos por Israel, Señor. Bendice a Israel, protege a Israel. Señor, permite que ellos puedan conocer a Yahshua como el Mesías, Señor, que le entreguen su vida para que, Señor, Dios mío, el velo caiga y sean salvos, Señor. Oh, Señor, te pedimos especialmente por la ciudad de Jerusalén, la eterna, indivisible capital de Israel, Señor. Bendice Jerusalén, Señor. Sean prosperados los que aman tus muros, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Es Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Toda Rabá Kadosh. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Espero que el audio haya sido bueno, que hayan escuchado el mensaje, que el mensaje nos edifique, nos haya edificado a todos y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.